Saludos amigos, bienvenidos a otra entrega de Perfiles con Lorena Erasme. Qué placer estar con ustedes en este día. Gracias por su sintonía a través de este canal y siempre estar allí para ver los diversos perfiles del país como el que tengo hoy en día. Les cuento que él es diputado del PRM. Es un hombre, señores, muy familiar, además de que siempre lo hemos visto muy bajo perfil, siempre con posiciones muy fuertes dentro de la Cámara de Diputados. Además viene de un hogar militar. Él es el diputado por la provincia de Santo Domingo, Juan José Rojas. Señores, con él vamos a conversar interesantes temas. Hoy me voy a aprovechar para hacerle algunas preguntitas sobre su niñez. Ustedes saben que hace días, lamentablemente, su padre falleció. Vamos a ver cómo fue ese hogar, un hogar donde su padre era militar, fue jefe de la Fuerza Aérea. Vamos a ver si fue muy estricto con él, además si tuvo algunas travesuras y cómo pasa de estudiar administración de empresas a la política. Así es que todo esto, pues vamos a preguntarle al diputado Juan José Rojas desde aquí, desde el Hotel Radisson, mi casa. Así es que vamos a una pausa, retornamos en breve. Gracias por seguir en sintonía en Perfiles con Lorena Erasme, y como anuncié inicialmente, el perfil de esta semana es el diputado por la provincia de Santo Domingo por el PRM, Juan José Rojas, a que le doy la bienvenida a Perfiles. ¿Cómo se siente, diputado? Muy bien, gracias Lorena por concederme este placer de poder compartir contigo, y para mí es de un alto honor poder dirigirme y llegar también a todas esas personas que te siguen toda la semana. O sea, que encantado de estar aquí. ¿Lo puedo tutear, diputado? Usted sabe que sí. Diputado, ¿dónde usted nace? Vamos a ver, porque usted es uno de los rostros más jóvenes que tiene el Congreso de la República, incluso este es su segundo periodo, ¿verdad? Como diputado, pero usted siempre se mantiene bajo perfil, aunque con posiciones siempre interesantes y participando en algunas comisiones. Y me gustaría como iniciar este bloque hablando un poquito de usted, ¿dónde usted nace? Sí, no, yo nazco en Santo Domingo, el 11 de junio, un jueves. Ah, pues ya 11 de junio del 1981. ¿Ya te cumplió años? Cumplí años recientemente, ya no entro en el listado que tú dijiste de los más jóvenes, ya gracias a Dios tengo 44 años. Bueno, felicidades. El Congreso, muchísimas gracias. El Congreso hoy en día cuenta con un gran número de jóvenes y eso es bueno. Hemos visto que los jóvenes cada día se interesan más por la política, sí. Pero sí te digo que nací aquí en Santo Domingo y aquí nos hemos desarrollado, aunque no ha tocado por asuntos familiares trasladarnos en mucha parte del país. Mi padre como miembro de la Fuerza Armada le tocó realizar cursos fuera del país, donde nunca nos dejó como familia, entonces con él y mi madre estuvimos viviendo en Estados Unidos un tiempo. Sí, ¿usted vive en Estados Unidos? Sí, cuando él estuvo haciendo sus cursos de Estado Mayor, o sea, tiempo? Duramos 2 años. 2 años. Sí, posterior entonces... ¿En New York, allá mismo? No, en Alabama. En Alabama. Donde hay una fuerza aérea donde la mayoría de los miembros en ese... Creo que todavía actualmente se hace. Y posterior entonces... vinimos aquí a Santo Domingo nuevamente, nos tocó vivir en Santiago, nos tocó vivir en Puerto Plata, nos tocó vivir en Salcedo. Y ya cuando, bueno, lo hacen jefe de la Fuerza Aérea, entonces nosotros regresamos nuevamente aquí a Santo Domingo, que fue el periodo, vamos a decir, que más tiempo hemos durado en un lugar hasta el día de hoy. Okay. O sea que tuvimos el privilegio de poder conocer y tener amigos en mucha parte del país. Y eso se lo agradecemos a la Fuerza Armada y a mi padre, que siempre... nunca nos dejó. Lo que hacen habitualmente los militares es que... vengan conmigo, sí, mi familia. Así es. ¿Cuántos hermanos cuántos hermanos son? Somos 4. Okay. Somos 4. Está Víctor Aníbal, que es miembro de la Fuerza Aérea. Tengo a mi hermana Sara, que es ingeniera, y Catherine, que es psicóloga.
ninguno quisiera incursionar a la política más que yo, y Sí. hemos estado trabajando en beneficio de lo que nosotros creemos, que es un mejor país para todos. Pero así ha sido la vida. Mi madre ha sido una funcionaria pública toda su vida. Sí. Desde muy temprana edad inició su trabajo en la institución de INESPRE, el Instituto Nacional de Estabilización de Precios. Trabajó por más de 25 años. Y ellos los dos lo que han sido, o fueron, mi padre en ese momento, lo que fueron servidores públicos, y eso fue lo que nos inculcaron a nosotros. Y yo no sé, como todo padre y uno como hijo de una familia, uno tiende a dirigirse o a guiarse por ese ejemplo. Camino que ellos ya Claro. han ido recorriendo, porque uno va aprendiendo vamos a decir, de lo que es el servicio público y el servir a la nación. Y creo que así como mi hermano, que optó por ingresar a la Fuerza Aérea, yo en un momento dado dije, bueno, que mi vocación era el servicio, y a través de la política que nosotros podemos hacer esa parte. ¿Usted es el más pequeño de los 4 hermanos? No, soy el segundo. El segundo. El segundo, sí. El mayor es el militar y luego sigo yo. Ya las dos hembras son un poco más jóvenes. Más jóvenes. Sí. Y por ejemplo, esos traslados, usted decía, bueno, tuvieron que vivir en Estados Unidos, en Salcedo, en Santiago. Ustedes como niños a veces no se sentían un poco, tal vez, mal, ay, nos vamos a mudar a otro lugar, a conocer nuevos amigos, Sí. otra nueva escuela. Claro, no, siempre fueron. Yo tengo un recuerdo de mi niñez, que fue una niñez de mucho aprendizaje, de mucha interacción, de mucho amor. Mis padres, aunque uno lo pudiera ver de ese modo, para nosotros siempre fue muy interesante, porque siempre se convertía en una aventura. Y sí te digo que una parte donde más disfrutamos fue cuando vivimos en Santiago de los Caballeros, ¿no? Sí, ¿por qué? Bueno, la Fuerza Aérea quedaba frente a nuestra casa. Ah, bueno. Y nosotros prácticamente nada más dormíamos en la casa, nos pasábamos el día entero en la Fuerza Sí. Aérea. Y recuerdo como ahora que nos la pasábamos montando bicicleta, lo que era el recinto militar, y mi padre en un momento dado nos hizo hasta un cuartelito militar a Sí, nosotros y a ya, nuestros amigos, para que todos los días compartiéramos y estuviéramos ahí interactuando con los militares. Yo lo que debí fue ser militar. Sí, eso le iba yo Sí. a preguntar, qué raro que su papá nunca, por ejemplo, para que también el Sí. público, yo sé que algunos saben, pero tal vez otros no, su padre fue el general Juan Bautista Rojas Tabar, Sí. que hace algunos días falleció. Sí, señora. Un hombre de Estado totalmente, muy respetado. Sí, sirvió al país como Sí. entendía que había que hacer, con responsabilidad y con alto honor y responsabilidad. Pero sí le digo, a mí se me fue la vocación del servicio militar cuando él salió de la Fuerza Armada en 1996. Entonces ahí yo entré en un limbo emocional. ¿Por qué? Porque entendía que la forma como salió no fue la adecuada. ¿Cómo salió en aquel entonces? Bueno, se dieron situaciones a la interna de la Fuerza Armada que salieron a lo que es la sociedad. En ese momento se estaba realizando una especie de complot en contra de él, con miembros de la misma institución, y eso lo llevó a él a tomar decisiones. Y salió, eventualmente salió, y se me fue como el amor, no por la Fuerza Armada, sino por servir dentro de ellas. Porque vio que estaban maltratando a su padre y que lo estaban No, señalando de cosas siempre tal va a vez no haber adecuadas. intereses, siempre va a haber intereses, pero son cosas que uno en ese momento tal vez recapacita como uno entiende que debe. Entonces se me fue el servicio militar desde adentro, pero yo amo la Fuerza Armada y siempre trabajo por el bienestar y porque cada día se perfeccionalice más y sea mucho mejor, y que seamos un estándar a nivel nacional e internacional de una Fuerza Armada fuerte y con un grado de responsabilidad como se merece nuestro país. Para su padre, ¿cómo fue en ese entonces recibir todos estos ataques de personas de adentro que tal vez confió en un momento? Para mi padre fue muy duro, porque primero hay cosas que uno no se espera.
y manejó la situación como él entendía que debía manejar. Eso no fue una decisión que se tomó de un día para otro, sino que llegó un momento que prácticamente explotó. Y esa reacción yo entiendo que ya uno viéndola desde ya meditando y qué hubiese pasado, creo que lo llevaron a eso, pero él siempre nos dijo a nosotros que nunca se arrepentía de lo que había hecho, ni cómo fue su gestión, o sea que nosotros siempre siempre lo apoyamos en esa actividad. ¿Lo afectó a ustedes como familia? Nos afectó más después, porque después se dio prácticamente una persecución política, la cual eso fue más que la misma forma del retiro de la Fuerza Armada, pero nosotros superamos todo eso y gracias a Dios nosotros somos una familia muy creyente. Amén. Y no tenemos ningún tipo de rencor, o sea, lo que pasó, pasó y uno aprende de lo bueno y de lo malo y trata de que en un futuro las cosas sean diferentes, pero sobre todo uno nunca defender a quien mañana le puedan cometer ese tipo de injusticia, siempre estar del lado de lo bueno y saber que los intereses a veces llevan a que personas hagan ciertas cosas en contra de otros. Así es. Pero son intereses, al final son intereses que uno entiende que ahora en esta posición que uno está también toca muchos de ellos, y lo que uno tiene que aprender a lidiar con ellos emocionalmente y preparar a la familia para todo, porque quien incursiona a la familia, quien incursiona en la política, tiene que estar revestido de mucha paciencia y de entender que de cualquier cosa pueden hablar. Y uno lo que tiene que mantener siempre su frente en alto y comunicarle a la familia lo que se esté Exacto. dando, en cierta forma. Así es. ¿Cómo fue ese hogar, diputado? Le hago la pregunta porque su papá era general. Sí. O sea que yo imagino que habían reglas en ese No, momento. claro. Era muy estricto. Me dijo un pajarito que usted no podía estar en pantalón corto en su casa. Así es. Y mucho menos como dice, en sandalias. Tenía que estar en zapatos y en pantalón largo. ¿Es cierto? No, y en tenis, claro. No, y si era en pantalones cortos se tenía que ver que uno estaba haciendo algún deporte. Ajá. Pero eso de... ¿Había muchas era reglas? Muy respetuoso. No reglas, sino un modo de uno... En mi casa siempre había mucho movimiento, siempre iba mucha visita. Mi papá era de las personas, y mi mamá, que le gustaba mucho recibir. Y su papá era un servidor público. Y siempre había gente que no importaba la hora ni el día, estaban recibiendo visitas. Entonces, como que nos ponían ciertas reglas para que nosotros entendiéramos, tú sabes, y comportarnos dentro de ese ambiente. Sí. Yo recuerdo que en la casa de nosotros había una piscinita, pero la piscina nunca la usábamos porque podía llegar gente y nosotros estábamos bañándonos. Entonces era como que mira, hay una piscina ahí, pero eso es para un día que nadie sabe lo que pueda pasar. Pero yo sí le digo, nosotros disfrutábamos, nos tocó, la niñez de nosotros fue en esos tiempos, donde uno salía en bicicleta y se desaparecía y regresaba en la noche. Y todo era en la calle, o sea, se jugaba mucha plaquita, se jugaba mucha vitilla, se jugaba mucho baloncesto, y era muy sana, era una niñez muy sana, era una juventud que nosotros la disfrutamos a plenitud. Lamentablemente ya los hijos de nosotros no han podido vivir eso como nosotros lo hicimos, pero yo tengo los mejores recuerdos y sobre todo fueron todos dentro de la Fuerza Aérea. Sí. Eso es una cosa increíble. Cuando a mí me hablan de mi infancia, Fuerza Aérea, fue todo dentro de la Fuerza Aérea. Todo dentro de la Fuerza Aérea. Yo le hago la pregunta si no fue muy estricto, porque tal vez como niño, ya adolescente, no sé si tal vez en una de esas situaciones tal vez usted hizo todo lo contrario, se puso un pantalón corto, una sandalia, su papá le llamó la atención. ¿No hizo alguna travesura que usted recuerda que su papá le dijo, pero muchacho, así no? Yo entiendo que nosotros fuimos muy obedientes. Muy obedientes. Sí. Bueno, por su comportamiento y su educación. Se nota de que su padre hizo buen trabajo con cada uno de ustedes.
Sí, sí, pero nosotros no le dimos mucho tormento. No. No. Yo me gané la confianza de mi padre desde muy temprana edad y eso nos permitió que él nos concediera en su momento, vamos a decir, privilegio, porque nos dejaba salir en la noche, pero con reglas. O sea, en mi casa me decía, mira, tú tienes que llegar a las 12 de la noche y tocarme la puerta cuando tú llegues. Pero sí era de mucho salir, de mucho juntarme con los amigos, pero como le digo, con mucho control. O sea, todos los días nosotros salíamos y cuando regresábamos tenía que tocar la puerta. Llegué y entonces ellos ya ahí entonces descansaban. Sí, ¿Pero no hizo alguna travesura? ¿Siempre fue muy recto? Recto no, obediente. Obediente. Obediente, sí. ¿Pero no hizo alguna travesura no, de juventud? En esos tiempos se daban pela con los ojos. Sí. Cuando uno se estaba moviendo mucho, lo miraba y uno se tranquilizaba. Entonces, yo diría que no, que yo no, y los amigos míos son testigos de eso. O sea, podía estar el ambiente en el mejor, y si a mí me tocaba irme, porque sabía que tenía que ir a las 12 o a las 12:30 a mi casa, yo decía, bueno, señores, recojan. Que me voy. Que yo me voy. Porque en la medida en que uno es obediente, entonces le van dando ese grado de confianza. Confianza. Sí, y yo tuve el privilegio de ser de los primeros en mi promoción de andar en vehículos, o sea que por ese tipo de cosas. Pero también todos los padres de todos los amigos míos les permitía a ellos salir si era conmigo. Así es. O sea que algo bien yo No, pero hacía. usted siempre ha sido muy bien portado. Sí. No, claro. Diputado, vamos a una primera pausa comercial y cuando retornemos, tengo 2 o 3 preguntas todavía sobre esa niñez. Así que después de la pausa le haré la pregunta, ¿le parece? No hay problema. Vamos a la pausa. Gracias por seguir en Sintonía en Perfiles con Lorena Erasme, y el perfil de esta semana es el diputado por la provincia de Santo Domingo por el PRM, Juan José Rojas, y con él pues he conversado con relación a su niñez, de cómo es su hogar, y yo le dije, diputado, que en el bloque anterior yo tenía algunas preguntitas. Sí, claro. Según yo veo, ¿usted Popi? Yo soy Popi. Popi, usted nació en un hogar acomodado. Porque usted decía que usted dentro de su generación, usted fue uno de los primeros que tuvo vehículos. Sí, tuve casa el privilegio. Con piscina en aquel entonces. Sí. Eso no se veía. Bueno, yo tengo que reconocer que yo vengo de una familia muy trabajadora y mis abuelos también eran profesionales. Mi abuela materna era ginecóloga, mi abuelo paterno... Una familia acomodada. Era dentista, el padre de mi madre tenía factoría de arroz, o sea que, pero siempre trabajando, y yo digo que quien trabaja al final tendría su recompensa, y así como tal vez yo tuve cierto privilegio por el trabajo que mis padres se esforzaban, yo espero también darle ciertas cosas a mis hijos, y yo sé que mis hijos también se esforzarán por darle a los hijos, y eso es algo que todo padre aspira, claro, de que los hijos tengan, vamos a decir, comodidades mejores condiciones, claro, y cada día mejorar, pero yo en realidad, ¿qué le digo? Popi, guaguaguá, no. Esos son términos que... Acomodado. Yo soy un ciudadano que Dios le ha dado el privilegio de nacer en ese seno familiar, que nos dieron mucha educación y mucho amor, y nosotros queremos seguir transmitiendo eso a los nuestros y a todos los demás, a quien nosotros podamos. En algún momento, le hago esta pregunta con todo respeto, usted sabe que a veces cuando los jóvenes vienen de un hogar donde, por ejemplo, los padres tienen alguna posición de gobierno, de Estado, a veces tienen que estar con guardaespaldas y cierta comodidad. ¿Eso nunca a usted tal vez le subió un poco el ego? Lo primero es que nosotros nunca tuvimos guardaespaldas. No, yo sé, pero le digo en sentido general. Pero yo diciéndole, para que usted vea, el primero que nunca se creyó, porque mi padre siempre tenía el concepto de que los cargos eran pasajeros, fue él, y nos educó con ese mismo... con esa misma visión, vamos a decir. Y yo recuerdo como ahora, cuando nosotros
el general, mi padre fue comandante del Comando Aéreo Norte en Santiago. Luego nos mudamos a Puerto Plata. Cuando lo hacen jefe de la Fuerza Aérea, que ya era un paso superior, claro, él nos reunió, a los hermanos míos, y nos dio, no una instrucción, pero nos dijo, miren, yo quiero hablar con ustedes, porque a partir de ahora vamos a ocupar una posición de más preponderancia, pero yo no quiero que ustedes le digan a ningún amiguito que ustedes son hijos del jefe de la Fuerza Aérea. Wow, con o sea, esa que humildad, bajo perfil. Sí, y te digo, Lorena, que así nosotros vivimos mientras él estuvo en el cargo. Y él siempre hacía esa anécdota, hubo una vez que se destapó, vamos a decir, que yo dije que yo era jefe de la Fuerza Aérea, y mi hermana, porque nos sentó a todos, fue y en la noche le dijo, papi, lo dijo. Y dice mi papá, ¿pero qué fue lo que dijo? Sí, papi, lo dijo. Lo dijo. Y dice, ¿pero qué fue lo que dijo? No, que tú eres jefe de la Fuerza Aérea. Y yo, no, pues yo déjame explicarte. Y dice, ¿qué pasó? Y yo, no, cosa de niño. Claro. Entramos en una discusión y un niño dijo que su papá era de la Fuerza Aérea y que era el jefe. Y yo digo, bueno, pues tú y yo somos hermanos. Sí, porque mi papá es el jefe de la Fuerza Aérea. Pero de verdad que en ese ambiente fue que nosotros nos educaron. O sea, desde que entró a la posición nos dijo, miren, yo mañana puedo salir. O sea, que ni digan que ustedes están en esto o que su padre es esto, porque esto mañana se acaba. Wow. Y a nosotros sí hemos visto siempre el Estado como un lugar una posición que la de ellos más que la mía, porque la nuestra fue un voto ya electivo, el cual la Constitución establece el periodo. Y yo trato a los hijos míos, aunque no es igual, pero yo le digo a los hijos míos, miren, no digan que su papá es diputado, porque al final sí, ni eso le va a dar más ni menos. Ahora usted lo entiende ya como padre. Claro, tal vez lo que y uno lo protege más de esa forma, pero yo no he podido hacer eso con los hijos míos. El chiquito quiere ser político y es donde quiera que dice es que va a ser diputado y que quiere tal cosa. Y yo, bueno, pero así fue y de verdad que todavía al día de hoy nosotros vivimos bajo esa misma visión. Qué bueno. O sea, esto pasa ahorita. Entonces, todo es pasajero, claro. Así es. Su padre hace ya algunos días lamentablemente falleció, incluso los medios de comunicación se hicieron eco por su trayectoria, como usted dice, en las fuerzas aéreas, el ser humano sobre todo y la humildad y la preparación que él tenía. ¿Cómo ha sido para usted, para su familia, la pérdida de la cabeza del hogar? Ha sido muy difícil. Primero porque fue muy rápido, pero yo soy muy creyente y yo creo en Dios y creo en que siempre habrá la posibilidad de uno volverse a encontrar. Amén. En el más allá. Y Dios nos manda a cada uno con una misión. Yo creo que mi padre cumplió su misión y nos preparó. Y quien más, y es normal, le afecta todo esto a mi madre, porque ella con su enfermedad que tuvo en los últimos años, era quien más estaba interactuando con él y era la que más se preocupaba, aunque nosotros tratábamos de ir y estar siempre presente, pero no es igual. Ella era quien le tocaba dormir con él, atenderlo, nosotros íbamos a visitar. Claro. Pero Dios es que sabe el momento y nosotros aceptamos su voluntad. Y siempre Él no se ha ido, porque nosotros siempre lo tenemos presente. Y lo vamos a tener presente siempre, porque si no es a través de nosotros, siempre hay un amigo, un allegado, que nos hace muchas de las anécdotas y de cómo fue su tiempo aquí en la tierra. Y yo de verdad que estoy muy satisfecho y agradecido de Dios. Primero por el Padre que nos dio y por la forma en que se lo llevó también, porque no sufrió. Usted sabe que a veces uno no entiende, pero yo digo que esa fue la mejor manera, porque fue rápido y no sufrió.
Y con Dios mediante, eso no es un bye bye, sino un hasta luego. Hasta luego. Sí, y así nosotros esperamos su momento. ¿Qué tiene presente usted hoy en día? Por ejemplo, usted dice que siempre va a estar presente, pero le hago esta pregunta a usted, al hombre, no al político, al hombre. ¿Qué hoy tiene presente de su padre? O sea, ¿qué extraña de él en este momento? Mire, yo lo voy a decir con toda sinceridad. Mi padre, como yo fui el que me tocó por voluntad propia, porque mi padre lo que siempre quiso que yo fuera militar, y ya de posterior ya salí de la Fuerza Armada, él se vio involucrado en el tema de la política y yo me tocó interactuar mucho y acompañarlo a él. Y mi padre siempre fue un hombre muy activo, una persona con un don y una calidad humana inigualable, una persona que se preocupaba por los demás más que por él mismo, totalmente desprendido. Y qué le digo, cuando ya la enfermedad de él se vio un poco más avanzada, él tenía el mal de Parkinson, entonces ya él no quería que la gente lo viera. Y se recogió un poco. Y yo sí le digo que los últimos 10 años, aunque lo teníamos, pero no era igual. No sé, y después de la pandemia, la enfermedad se aceleró un poco más. Pero yo sí te puedo decir que yo lo extraño cada día, porque es muy difícil. Sí, es muy difícil. ¿Qué extraña de él? El poder, mi padre siempre vivía preocupado, se lo digo con toda honestidad, de todo. Y recuerdo, la posición de diputado es un privilegio, el servir. Pero acuérdense que nosotros lo que hacemos es leyes, fiscalizamos y representamos, pero no tenemos esa capacidad de resolver esos problemas del día a día que se presentan. Y él, como tuvo una posición donde podía de alguna manera ayudar y poder colaborar con lo que se pudiera presentar en ciertos momentos, él me decía siempre: mira, ¿cómo te está yendo? Y yo: bien. Siempre esa era la primera pregunta: ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Y yo: bien. Y yo le decía: bueno, pues mira, el tema es que yo no tengo capacidad de resolver todos los problemas. O sea, yo quiero, pero yo tengo limitaciones. Y en momentos me decía: renuncia. Si tú no te sientes bien, renuncia. Y yo le decía: no, espérate, así no. Porque yo sé a lo que me incluso postulé. Los intereses también, claro, que tiene que y yo enfrentar. Sé que las cosas serán cuando Dios decida. Y si mañana podemos estar en otra posición en la cual podemos hacer más. Pero lo que le digo es que vivían muy preocupados por nosotros, pero también por lo que nosotros podíamos hacer por los demás. Y él era que nos motivaba todos los días. Mi papá siempre nos decía a nosotros: miren, estos cargos son tan pasajeros que no se puede perder tiempo. Cuando ustedes entiendan que ya lo han hecho todo, entonces rompan una pared para que la vuelvan a construir. O sea, era de ese tipo de personas que se mantenía siempre buscando qué podía hacer o qué podía mejorar. Y eso fue lo que nos inculcó y lo que más extraño, como le digo, era ese interés de él de saber cómo estábamos. Y eso son cosas que ya a su estado final, vamos a decir, no le cuando tenía limitaciones, usted sabe, pero yo sé que con los ojos él nos decía muchas cosas. Y son del legado que uno lo obliga a uno a hacerlo bien para que no quede eso de que esa memoria que él tanto luchó y se preocupó por educarnos nosotros para que seamos de esa forma, nosotros mañana no venir a desilusionar, claro. Y nunca le cuestionó, por ejemplo, porque usted estudió administración. Sí, señora. ¿Y cómo usted pasa de administración a la política? No, porque a mí siempre me interesó la política, pero mis padres decían, los dos,
que para yo poder incursionar tenía que ser profesional, porque los estudios... ¿Estudió en UNIBE? Sí, sí. ¿En UNIBE? Estudié en UNIBE. Estudié en Estados Unidos también. Ah, ¿te ves? Sí, pero cuando no recuerdas, no sé si tú recuerdas cuando tumbaron la Torre Gemela. Sí, claro. Yo estaba viviendo en Estados Unidos y cuando eso había el tema no sé si tú recuerdas que habían siempre el tema de que iba a haber alertas y había el anthrax y había, entonces mi mamá todos los días vivía llamándome. No sé cómo tú estás. Bien, ¿para dónde tú vas hoy? Y era como una preocupación constante. Y yo recuerdo como ahora que en un diciembre yo vine de vacaciones y cuando estaba haciendo mi maleta para irme en enero, me dijeron, no, tú no te vas de aquí ya. Yo no voy a vivir con esa preocupación. Y se tuvo que quedar. Y me tuve que quedar aquí. Ay, Dios Entonces, mío. Sí, así era. Mira, de aquí tú no te vas. Yo no voy a vivir en esa agonía. Y ustedes por allá y yo por aquí. Mejor que nos pase todo juntos, pero no de separado. Y entonces ahí sí incursioné a estudiar administración de empresas, que era una carrera que en ese momento, en este momento todavía es mi carrera base. Sí, claro. Y de verdad que luego, como le digo, siempre me interesó la política, pero teníamos que tener una preparación. Una base ya universitaria, profesional. exactamente. Si no había eso, no podíamos. Y cuando terminamos la carrera, entonces viene la maestría. O sea, tenía que agotar todas esas etapas. Yo recuerdo en el 2006 que yo quería aspirar a regidor y mi madre me dijo, no, tú no vas a aspirar a regidor, no, tú tienes que hacer una maestría y después vamos a ver. A ver, ¿qué pasa? Claro. Usted estaba en el Partido Reformista. Usted inició con el Partido Reformista. Nosotros venimos, sí, del Partido Reformista. Exactamente. Sí, yo... los orígenes de nosotros fueron reformistas, mis abuelos fueron fundadores del partido y aunque mi papá era militar y no militaba en el partido, de esa... pero por el tema de mis abuelos, de mis tíos, entonces uno militaba, o sea, no militaba porque uno era un niño, que ya pero ese era el partido de uno, a nivel familiar. Y ya cuando cumplimos la mayoría de edad, en ese momento recuerdo yo, mi padre aspiró a senador por su provincia natal, Salcedo, hermana Mirabal hoy en día, y luego ya en el 2002 aspiró a alcalde por Santo Domingo Este, por el mismo Partido Reformista, y ya nosotros ahí fue que hicimos los fundamentos de lo que fue la política. Ingresamos al PRD. Al PRD, el paso del Partido Reformista. ¿Y por qué? Del Partido Reformista al PRD. Bueno, la política es muy compleja. Y donde usted no se siente que no lo toman en consideración o que usted no tiene un norte en un partido, usted busca nuevos horizontes. Nosotros veníamos del Partido Reformista por la relación de mis abuelos, exacto, con el presidente Balaguer. Cuando muere el presidente Balaguer en el 2002, no teníamos esa vinculación. O sea, no éramos, ¿cómo le digo? No había una afinidad. Una afinidad, exacto. Sí. Éramos, más que reformistas, éramos balagueristas, para que te entiendas. Entonces, se dieron temas que se dan en la política y ya uno no se sentía como parte de esa organización. Y decidimos, bueno, por la relación que teníamos y mantenemos con el presidente Hipólito, que siempre ha sido una relación muy, muy cercana. Uno dice, más mis padres, viendo por dónde nos van a guiar a nosotros, y miren, por aquí es que más les conviene. Y iniciamos una carrera... ¿En el PRD? Sí, desde cero, porque nosotros sí tuvimos que... Que guayar la yuca, como dice. Sí, como todo, veníamos del Partido Reformista y había muchos dirigentes que no nos asumían y nos tocó dar paso a paso hasta lograr llegar a donde estamos hoy o donde pudimos haber llegado PRD, en ese momento. Y luego pasó ya al PRM con Hipólito Mejía. Cuando se crea la división, las divisiones. Nosotros mantuvimos esa relación y continuamos cerca del presidente Hipólito y hoy seguimos ahí.
Okay. Y nuestro partido, ese sí, somos fundadores. Así es. Y ahí somos fundadores. Bueno, vamos a hablar luego de la pausa del PRM. Vamos a hablar de ya su experiencia ya como diputado y otros temas de interés nacional. Sí. Vamos a la pausa. Gracias por seguir en sintonía en Perfiles con Lorena Erasme, y el perfil de esta semana es el diputado por la provincia de Santo Domingo por el PRM, Juan José Rojas, y me he aprovechado para conocer un poco más el ser humano, el hombre, sus orígenes, su hogar, entre otros temas. En el bloque anterior ya me hablaba sobre su paso al PRM, ya primero Partido Reformista, PRD, PRM. Al usted ya salir a las calles como político, aspirar como diputado, y usted ve toda esta realidad, ¿no le chocó totalmente? O sea, de una persona venir de un hogar acomodado a ver otra realidad que realmente hay, la otra cara de la política. No, mire, independientemente de... Con sinceridad. Sí, no. Mire, si hay un tema que me caracteriza es que yo no sé hablar mentira, de verdad, y usted se va a dar cuenta. Pero sí le digo, mire, independientemente de las facilidades, como todo, mi padre lo que era militar, y teníamos dificultades, como todas las familias, y mi madre siempre trabajó. El trabajo de ellos nos daba ciertas facilidades, pero no era que éramos ricos, sí. O sea, éramos clase media. Y mi padre siempre interactuaba y conocía el sentir mi papá viene de Salcedo, pero usted sabe que en la Fuerza Armada hay muchas necesidades. Entonces, los amigos de nosotros eran los hijos de los guardias. Y nosotros siempre estuvimos muy compenetrados con esa base social que tal vez no tenía lo que nosotros teníamos. Mi padre era una persona, como yo le dije, y recalco, era muy servicial. Y yo recuerdo como ahora que todos los diciembre él compraba un camión de pollo y nosotros primero íbamos a la Fuerza Aérea a darle a los guardias. Sí. Y después salíamos a los barrios a entregar. Qué bueno. Sí. Entonces la realidad social nosotros siempre la vivimos porque siempre estuvimos dentro de ella, sí, aportando. Igualmente él hacía mucha actividad, o sea, los niños con los juguetes, las bicicletas, siempre tenía ese detalle. Pero a todo eso, los primeros que estábamos en la fila entregando éramos nosotros. Qué bueno. Y mis vacaciones, suponiendo, nosotros íbamos a Salcedo, al campo, porque nunca quiso que nosotros tampoco perdiéramos esa raíz, ese origen. Lo que quiere decir que uno puede hacerlo. Yo con los hijos míos lo hago. O sea, yo hago mis labores sociales. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo dos. Uno de 12, no, dos varones. Dos varones. ¿Y la hembrita sí no la va a buscar? La hembrita está bien, está con Dios. Nos regaló, cuando el primer año de nosotros, de mi esposo y yo casados, tuvimos una niña, Valentina, que nació con muchas dificultades. Pero yo recuerdo como ahora que aquí los médicos no le daban tiempo de vida, o sea, decían, mira, va a nacer y va a morir. Y nosotros decidimos que sea Dios quien decida por nosotros. Y mi niña nació con mucha necesidad, pero nosotros logramos ponerle un nombre, conocerla, cargarla y vivir con ella y perderla al final. Y yo digo que ella en su momento vino al mundo con un propósito y se fue. Por eso le pusimos Valentina, porque fue muy valiente. O sea, luchó hasta el final y siempre la vamos a recordar y creo que la tenemos siempre presente. Y después entonces Dios nos dio a Juan Diego y a Santiago que
que, como le digo, uno trata con ellos de imitar esa forma de nuestros padres criarnos a nosotros. Pero no anhela tener una hembrita, lo ha hablado con su esposa. Yo digo que Dios, que sea lo que Dios quiera, pero ya yo tengo una edad que... No, hombre, usted está joven todavía. Que ya no quiero dar... No, hombre, está joven. Ahora estoy yo en los play metido, entonces ya no, volver para atrás es un problema. Pero Dios es que sabe y ya la tuvimos y está con nosotros. Y hoy está con mi padre. Amén. Y tenemos a Juan Diego y a Santiago, que son dos niños diferentes, pero son dos estrellas. Bueno, ya uno quiere seguirle los pasos a nivel político, el más chiquito pequeño, le gusta, con sí, el grande ahora quiere ser pelotero. Sí. Pero el chiquito tiene su ilusión de continuar la política. La política como su papá. Claro, ¿y yo qué hago? Bueno, como le digo, yo lo llevo a todos los lugares. Participan en todas las acciones sociales que nosotros hacemos y ellos conocen y todavía falta mucho, tú sabes, pero nosotros no vivimos de espalda a una realidad, nosotros conocemos la realidad y ¿qué hacemos? Bueno, aportar para que no dar, sino buscar mejorar las condiciones. ¿Su esposa lo apoya en estos temas? Mi esposa no es política, pero me apoya. Es odontóloga, pero me apoya y sabe, me conoció yo participando en la política y aunque no le digo que es una dirigente, ella hace lo necesario para que nosotros para nosotros sentirnos apoyados y que contamos con ella y con la familia. Okay. Pero no, el hogar, no. Nosotros siempre estuvimos muy conscientes, porque mi madre trabajaba en INEPRE, en esos tiempos el presidente Balaguer hacía el operativo que hoy en día se hacen, sí. Y nosotros siempre estuvimos envueltos en todas las actividades, y cuando eso no había niñera, o sea que andaban con nosotros para arriba y para abajo. Qué bueno. Y como le digo, eso, ¿qué le digo? Creo siempre ligado a la parte social. Que Dios nos dio esa familia que nunca nos crió con esa paridad, consciente de la necesidad que había. Su segundo periodo ya dentro de la Cámara, ¿cómo ha sido la experiencia? La experiencia ha sido muy buena. ¿Agotadora, no? ¿Con algunos proyectos de ley? No, en realidad mucho trabajo, mucho compromiso y sobre todo mucha presión en cuanto a decisiones que hay que tomar y uno saber que uno tiene unos lineamientos, unos fundamentos, uno respeta al partido, pero uno trata siempre de que su convicción esté por encima de cualquier interés particular, sino siempre el interés nacional. Y hemos estado siempre trabajando en las comisiones y desde el hemiciclo para mejorar la convivencia de nuestro país. Amén. Porque a través de leyes que nosotros podemos el Código Penal, por favor, diputado. El Código ¿Para Penal cuándo, está muy adelantado. Hoy se terminó de trabajar en la comisión. Ya ahora se va a conocer en el Senado. Había una bicameral. Ya se terminó de trabajar en la bicameral. Ya el Senado entonces ya aprobará y lo enviará para la Cámara de Diputados. Nosotros esperamos que antes de que termine esta legislatura actual ya se apruebe el Código Penal. Por favor. No es un deseo que tenemos desde que entramos al Congreso. Ya usted sabe. Y no se ha podido aprobar, pero creo que ya el momento es idóneo, porque anteriormente habían cositas que dificultaban y que hoy ya no la tenemos y es mucho más fácil. Usted apoya a Carolina Mejía dentro de los presidenciables de su partido. Carolina Mejía. Así Por es. el vínculo ya con Hipólito Mejía, ya están trabajando. Veo ya a Carolina Mejía que está saliendo ya a tener algunos encuentros, está recibiendo apoyos, ya está preparando ya su proyecto político para el 28. Sí, yo
yo me identifico con Carolina, más que por el mío presidente, que tenemos una relación ya familiar, pero yo creo en ella. ¿Por qué? Porque he visto en ella el liderazgo, la capacidad, el deseo, la vocación de servicio, la cercanía, y creo que todo eso si lo conjugamos daría un excelente presidente, y creo que es lo que necesita este país. Hemos tenido buenos presidentes, el actual es muy bueno, y ella pudiera darle continuidad a ese trabajo que el presidente ha estado haciendo. Y esa continuidad tal vez no se la podría dar la vicepresidenta Raquel Peña, porque dicen que ella es la ficha que tiene el presidente para el 28. Bueno, todo proceso parte de una competencia, y cuando yo digo Carolina, porque ella es la más cercana a ganar. Usted puede continuar también posiblemente el legado del presidente, pero tal vez usted no tiene las posibilidades en ese momento. Entonces con ella el camino es más corto para nosotros poder continuar. Y vendrán después de ella otros que continuarán ese legado del PRM. ¿Cómo cuáles ya están preparando para más futuro? Adelante, claro? No, el futuro es incierto. Nosotros lo que tenemos es el presente, y el presente es Carolina y los demás, que son los que están aspirando. ¿Y si no apoyan a Carolina, qué pasará? ¿Sí quién? Si no lo apoya el presidente de la República, porque dicen que si tal vez el presidente no la apoya, puede haber una posible división dentro del PRM. No, creo que eso... Por el señor Hipólito Mejía. No creo que para mí es un discurso del adversario, porque el presidente, mire, quienes garantizan la unidad del partido son el presidente de la República, el presidente Luis Abinader, que es el máximo líder de nuestro partido, y después, posterior, entonces tenemos el presidente Hipólito, que en ellos se conjuga el liderazgo del partido. Cuando el presidente no logró ganar la nominación, el presidente Hipólito inmediatamente apoyó a nuestro hoy presidente Luis Abinader, y nosotros entendemos que así será. En esta contienda el presidente Luis Abinader no está aspirando, pero nosotros sabemos que él es un ente de unidad y que garantizará la permanencia del PRM en el poder. Ahora, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Todos los días trabajar por mejorar la calidad de vida de nuestra gente, de que el país sienta que se está haciendo lo necesario con las limitaciones que tenemos para guiar este país por el camino del progreso y el sendero del bien. O sea que estamos ahí enfocados en esta primera etapa, que es una etapa de reconocimiento, porque no estamos haciendo actividades de índole política, sino conformando los equipos, porque tú sabes, Lorena, que al final nosotros lo que somos es políticos. Los políticos tienden a comprometerse. Entonces, el que sale de último puede que cuando salga no encuentre nada. Y eso tal vez le esté pasando a algunos que están saliendo ahora. Entonces, ¿qué uno está haciendo? Fortaleciendo y dando a conocer ya la decisión de que Carolina sea presidente, con ella y todo el equipo que la acompaña. Por ejemplo, como secretario general del PRM, ¿quién debería ir? ¿A quién usted apoya? ¿A Pacheco? ¿Al hijo de Carolina Mejía? Porque dicen que también está aspirando. Tenemos también a otros jóvenes que están participando. Está Jan Luis, que es excelente. Gloria Reyes, no entiendo cómo Gloria va a ganar, porque ella dice que ella no cree ahora mismo que una mujer puede ser presidenta. O sea, no sé cómo ella la podrían apoyar luego después de esas declaraciones. Pero ¿quién usted cree que sería mejor? Hay buenos candidatos. El PRM tiene... ¿La secretaría no tiene que ser de Hipólito Mejía? No necesariamente. Será del que quien la base del partido entienda que debe ser su secretario general, porque irá a una convención y nosotros entendemos que ganará el que mayor apoyo y consenso logre. Yo sí siempre he dicho, nosotros actualmente somos diputados y el presidente de la Cámara de Diputados es el presidente Pacheco. Conocemos de él, conocemos su liderazgo, conocemos la cercanía que él tiene con la dirigencia partidaria, y entendemos que él, si pudiera ser él, bueno,
teníamos garantizado que era un buen trabajo, pero al día de hoy Carolina es la secretaria general, todavía... Porque dicen que la posición de presidente es de Luis y que la secretaria general la posición es de Hipólito Mejía. Yo de verdad no sabría decirle, Pero sí ¿quién apoyaría? ¿Quién apoyaría? ¿A Pacheco? No, porque es que hasta que Carolina no tome una decisión de si va o no va, porque ella es actual, el actual puede decir si va o no va, ella no ha dicho si va o no va, pero después que ella entonces deje ese camino abierto de que ella no volvería, entonces nosotros optaríamos ya por identificar el que más nos conviene como partido. Así es. Claro. Ya para ir cerrando, el presidente de la República dio unas declaraciones esta semana que le gustaría ser recordado como un presidente que dejó un mejor país. ¿Usted cree que actualmente eso está sucediendo, de que él está trabajando para dejar un mejor país, de que será así, a pesar de que hemos visto las reacciones de la población dominicana, que ha sido lo contrario, con todo el respeto? No, mire, todo va a ser en el contexto y en el ámbito en que uno pueda medir esa apreciación. Hace mucho tiempo, yo recuerdo que decían que el presidente Balaguer había sido lo peor. Sin embargo, hoy en día hay muchos que se retractan cuando ven su obra de gobierno, lo que hizo. El presidente Luis actualmente está en el ejercicio de sus funciones, lo cual es muy difícil uno poder evaluar. Pero si nos vamos a lo que él ha hecho al día de hoy, pudiéramos decir que él ha estado dando los pasos necesarios para mejorar o encaminar el país por un sendero mejor. Para finalizar, ¿va a aspirar nuevamente a alcalde? ¿Alcalde? ¿Por Santo Domingo Este? No. ¿Sí o no? No, le digo sí, no, puede ser, quizás no, pero la política es muy coyuntural. Hay que recordar que actualmente el alcalde es de nuestro partido, del PRM. Está cumplió un año recientemente de sus funciones y hay que dejar que el compañero Diostacio trabaje. O sea, si se presenta la necesidad para mantener la plaza, para mejorar lo que tiene Santo Domingo Este, entonces nosotros lo podemos considerar en su momento. Y como diputado. Claro, como diputados son muchos. Seguir apostando a ese proyecto que nosotros creemos que es de Carolina Mejía. Y entonces posterior, ya cuando estemos en ese tiempo de uno hacer un amplio análisis de cómo va la gestión del alcalde, nosotros pudiéramos considerar, porque yo soy de los que no me cierro puertas. Sí. Puede ser alcalde, puede ser senador, puede ser volver a ser diputado, que es un amplio honor y nunca lo descarto. Y quién sabe si puede ser otras cosas, pero eso es el futuro, será quien disponga. Okay. Y nosotros lo que estaremos siempre prestos a hacer lo necesario. Sí. Bueno, diputado, gracias por haber estado aquí en Perfiles, gracias por contarnos su historia, por abrir su corazón. Lamento mucho de verdad el fallecimiento de su padre. Yo sé que Dios y el tiempo, ¿verdad?, nos ayuda, porque yo también perdí a mi padre apenas un año y es difícil. Sí, es muy difícil. Y yo sé que con la ayuda de Dios y la misericordia de Él, tanto usted y su familia, Dios le va a dar esa fortaleza. Muchísimas gracias, Lorena, por permitirme estar aquí en este espacio. Agradecer a todas las personas que siempre están en sintonía con este espacio. Y a Padilla por ser también la conexión totalmente. Claro, y saludar a todas esas personas que sintonizan contigo. Esperamos que esta entrevista sea del agrado y que tú sigas también aportando desde estos medios a nuestra sociedad. Amén, muchísimas gracias. Y a ustedes, vamos a una breve pausa, retornamos en breve. Bueno, yo espero que ustedes hayan podido conocer el hombre detrás del diputado por la provincia de Santo Domingo por el PRM, Juan José Rojas. Señores, un hombre familiar, un hombre que a pesar de que en su hogar, en su momento, pues
su padre fue jefe de la Fuerza Aérea, además también de que tuvo algunos privilegios en ese entonces, pues se nota la educación, se nota la integridad, la humildad, sobre todo también esa vocación por servir a los demás. De verdad yo espero que tanto para él, para su madre, para sus demás hermanos, de que el Señor los llene de mucha fortaleza y que su amor siempre los acompañe durante esta pérdida tan reciente que fue perder a su padre. El hombre de la casa, como siempre vemos, ¿verdad? A los papás como la cabeza de la casa, el hombre de la casa, y que fue un ejemplo para cada uno de ellos y que en su momento también fue un hombre de Estado que le sirvió al país y a los más necesitados. También, señores, yo quiero, antes de despedirnos, yo quiero dejarles a ustedes esta reflexión. Dice lo siguiente, del 1 al 3. Dice: júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Señores, el único que conoce nuestros corazones, lo que tenemos aquí adentro, lo que realmente somos, es el Señor. Y yo creo que cada día debemos de pedirle al Padre que siempre nosotros podamos conocernos a nosotros mismos, pero sobre todo Él, de que Él puede entrar en nuestros corazones, saber lo que tenemos dentro, para que así podamos sanar, para que podamos dar lo mejor de cada uno de nosotros y que siempre su misericordia esté al frente de nosotros. Porque si tememos y amamos al Señor, yo sé que el Señor siempre nos va a respaldar. Señores, es un salmo sumamente hermoso. Y de esta manera, pues llegamos sí al final del programa de hoy. Gracias de verdad por su sintonía y será hasta la próxima semana en otra entrega de Perfiles con Lorena Erasme. Hasta entonces.